¿cómo están ustedes, mis queridos amigos y amigas de Cápsula Teológica? Hoy es día jueves y quiero compartir con ustedes una porción de las Escrituras y quiero que me acompañe ahí al libro de Romanos, capítulo 1, verso 18, y quiero leerlos en el nombre de Jesús. Pero lo vamos a leer en varias versiones para que usted pueda más o menos entender de qué se trata este precioso y importantísimo verso del libro romano. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Esa es la versión Reina Valera del año 1960. Y la nueva versión internacional, o la llamada NBI, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su injusticia someten a la verdad. Otra versión que nos clarifica un poco más a lo que se refiere Pablo cuando escribe esta carta a los romanos. Y la Biblia de las Américas dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad en injusticia. Un poquito más revelador esta versión, la NBI, y la Biblia de las Américas, y la NTV, o la Nueva Traducción Viviente, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la maldad y la injusticia de la gente que impide que la verdad les llegue. Y la versión de las Américas, la NBLA, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad en injusticia. 4 versiones que hemos leído el día de hoy y quiero que me acompañe. El título de este sermón de esta tarde es: la ira revelada, la justicia de Dios contra la impiedad. Como idea central de este sermón, podemos decir que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, mostrando su santidad y justicia ante la corrupción del hombre, lo que subraya la necesidad de la salvación por medio de Cristo. A manera de introducción, amados hermanos y hermanas en Cristo, es necesario que veamos un poquito el contexto, ¿cierto?, del libro de Romanos, o este pasaje en particular. Fíjense que el libro de Romanos fue escrito en un contexto en que el Imperio Romano, el centro del poder mundial, estaba marcado por la idolatría, el pecado y la decadencia moral. La sociedad romana se enorgullecía lamentablemente de su cultura, pero detrás de la riqueza y el esplendor predominaban la inmoralidad sexual y la injusticia. Y en este ambiente medio torcido, tanto judíos como gentiles se enfrentaban tentaciones, obviamente, y luchas contra la corrupción que les rodeaba. El apóstol San Pablo escribe para presentar el Evangelio como el poder de Dios para la salvación en medio de este mundo caído. Esta palabra poder en el griego es dunamé, un tremendo poder que tenía el Evangelio, y Pablo lo tenía clarísimo. Teológicamente, este pasaje de Romanos 1:18, Pablo quiere establecer el fundamento del Evangelio en esta carta. Antes de hablar de la gracia, Pablo hace una exposición clara sobre la justicia de Dios y la realidad del pecado. En Romanos 1:18, Pablo instruye y también introduce la ira de Dios como una respuesta justa a la rebelión y a la negación de la verdad por parte del hombre. Este versículo, por lo tanto, amados hermanos, es clave para entender el estado de la humanidad sin Cristo y la necesidad urgente de la redención a través del Evangelio. Pensemos por un momento en una gran represa que contiene un río poderoso. A medida que se acumula esa presión ejercida por el agua de los ríos detrás de la represa, cada gota adicional aumenta el riesgo de un colapso devastador. La represa retiene el agua por solo un tiempo, pero si se sigue acumulando presión tras presión del agua, eventualmente las paredes cederán. Y de manera muy similar, entonces, la humanidad continúa acumulando pecado e injusticia, provocando por lo tanto la ira de Dios. Aunque su juicio es retenido por su paciencia, llegará un momento en que esa ira se manifestará plenamente si no hay arrepentimiento. Acompáñenme a ver algunas ideas
de este pasaje. Como primera cosa, quiero compartir las divisiones de este sermón. Número 1, la naturaleza de la ira de Dios. Número 2, la causa de la ira de Dios. Tercero, la revelación continua de la ira de Dios. Cuarto, la verdad suprimida, la culpabilidad del hombre. Y quinto, la esperanza en medio de la ira, Cristo el Salvador. Veamos el primer encabezado, la naturaleza de la ira de Dios. La ira de Dios, sin lugar a duda, es una manifestación justa de su carácter santo en respuesta a la rebelión y el pecado de la humanidad. En el griego la palabra orge, a que hace referencia a la ira, denota una indignación persistente y controlada, en contraste con la ira impulsiva del hombre. Es una expresión de la justicia divina, siempre en armonía con su santidad, y está en constante revelación desde el cielo, lo que indica su origen celestial y su autoridad sobre todo. La ira de Dios, amados hermanos y hermanas en Cristo, no es caprichosa, no es ni siquiera injusta, sino una reacción natural de un Dios justo ante la corrupción moral y la violación de las leyes o su voluntad preceptiva. La ira de Dios, amada iglesia, es una realidad que muchos intentan evitar o minimizar, pero las Escrituras nos revelan que es una parte esencial del carácter de Dios. No es una ira humana que brota de la impaciencia o la venganza, sino una respuesta santa, una respuesta piadosa y justa ante la impiedad y el pecado del hombre. Así como un juez justo no puede ignorar la maldad sin violar su sentido de justicia, Dios tampoco puede pasar por alto el pecado sin una respuesta acorde. Esta ira está siendo continuamente revelada desde el cielo, dice Pablo, recordándonos que la justicia de Dios es activa y que ningún acto de maldad escapa de su vista. Predicar sobre la ira de Dios nos confronta con la seriedad del pecado y nos lleva, por lo tanto, a reconocer nuestras profundas necesidades de la gracia de Dios. Aunque la ira de Dios, amados hermanos, es temible, también prepara el terreno para la maravillosa gracia del Evangelio, donde su justicia y misericordia se encuentran, por supuesto, en la cruz de Cristo. Y esto ya nos lleva a nuestro segundo encabezado de esta tarde: la causa de la ira de Dios, la impiedad y la injusticia. Fíjense que la ira de Dios es provocada específicamente por dos características principales. Por supuesto, del comportamiento humano. Primero, la impiedad, el griego asebeia, y la injusticia, el griego adiquía. Y en el contexto de Romanos 1:18, impiedad se refiere a la falta de reverencia y rechazo evidente del debido honor a Dios, mientras que injusticia se refiere a las acciones inmorales y dañinas hacia los demás, es decir, el pecado que rompe tanto la relación con Dios como con los semejantes. Estos dos términos resumen la totalidad de la rebelión humana. No solo los hombres han fallado en adorar a Dios como Él merece, ¿cierto?, sino que también han corrompido sus relaciones con otros seres humanos, propagando por ende el mal. Es más, Pablo dice al final del capítulo 1, dice que inclusive se glorían por las cosas que hacen los demás. Amados hermanos, la ira de Dios no es arbitraria. Tiene una causa clara y justificada: la impiedad y la injusticia. Estos términos, como veíamos, revelan el doble filo del pecado humano: el abandono de la adoración hacia un Dios santo y el respeto debido a Dios. Y por supuesto, y la corrupción de las relaciones humanas, de las relaciones interpersonales entre padre e hijo y hijo-padre, a través de las acciones injustas. La impiedad se manifiesta cuando los hombres niegan la verdad de Dios, prefiriendo por lo tanto vivir como si Él no existiera, como si Dios no es parte de su vida, o como si su autoridad no tuviera relevancia para ellos. La injusticia, por lo tanto, a su vez, es la ruptura de la justicia que debiera guiar nuestras interacciones con los demás. Cuando ignoramos la verdad de Dios, inevitablemente comenzamos a tratar a los demás de manera que no refleja
su imagen en ellos. Y este ciclo de rebeldía e injusticia es lo que provoca la justa ira de Dios. Y esto ya nos lleva a nuestro tercer encabezado: la revelación continua de la ira de Dios. El verbo se revela en este pasaje de Romanos 1:18, se revela desde el cielo. En el griego original es apokaliptait, ¿cierto? Está en presente, en modo presente, en tiempo presente, lo que implica una acción continua. ¿Qué significa esto? Que la ira de Dios no es simplemente un juicio futuro, sino que se está manifestando de manera activa y constante desde el cielo, en el presente. Esto implica que la ira de Dios se muestra en el mundo a través de juicios temporales y consecuencias, juicios temporales producto de las consecuencias del pecado. Y así como en la corrupción moral progresiva de la humanidad, también a lo largo de la historia, Dios ha permitido que el pecado traiga sus propias consecuencias destructivas sobre los hombres, ni hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el genocidio que existió, lo cual es una forma en que su ira se manifiesta en este tiempo. Aunque el juicio final está por venir, Apocalipsis capítulo 20, esta revelación presente es una advertencia continua de su justicia. Amados hermanos y hermanas en Cristo, la ira de Dios no es solo un evento futuro reservado para el día del juicio, que la Biblia lo habla muy claramente, sino que ya se está revelando en nuestro mundo hoy. Y muchas veces pensamos que en la ira de Dios como algo que solo sucederá al final de los tiempos. Pero este pasaje nos muestra que su justicia se manifiesta continuamente en la historia. Y vemos la ira de Dios en la forma en que el pecado corrompe la vida humana, en las consecuencias devastadoras que el mal trae a nuestra sociedad, a nuestro entorno, a nuestra familia, y en los juicios que Dios permite como advertencias de su santidad y su oposición al pecado. Esta revelación presente de la ira divina es una llamada de atención para cada uno de nosotros, y también para aquellos que viven en impiedad especialmente e injusticia, mostrándonos que la rebeldía contra Dios nunca queda sin respuesta. Y esto nos lleva ya a nuestra cuarta encabezado: la verdad suprimida, la culpabilidad del hombre. En Romanos capítulo 1, verso 18, Pablo afirma que los hombres detienen con injusticia la verdad. El verbo griego katecho significa retener o suprimir, lo que implica que los hombres en su injusticia conocen la verdad acerca de Dios, pero la reprimen activamente, la retienen. Y este rechazo no es por ignorancia, sino una negación deliberada, consciente de lo que es evidente sobre Dios en la creación, como se aclara en los versículos posteriores. La verdad aquí se refiere a la verdad de Dios, su existencia y su naturaleza, que se manifiestan claramente en el mundo, en el cosmos. El problema no es la falta de acceso a la verdad, lo tenemos en las Escrituras, sino que el hombre en su rebelión decide suprimirla para justificar su pecado. Y esta supresión es una acción continua y voluntaria. Retiene la justicia de Dios, lo que deja al hombre sin excusa ante la justicia divina. Amigos, amigas de Cápsula Teológica, el pecado del hombre no se origina en la ignorancia, sino en una voluntad activa, consciente de suprimir la verdad de Dios. A través de la creación, Dios ha revelado suficiente sobre su poder y sobre su naturaleza para que todos los seres humanos lo reconozcan. Pero muchos eligen reprimir esa verdad en lugar de someterse a ella. Y esta supresión se lleva a cabo con injusticia, que es peor aún. Lo que significa que la gente distorsiona la verdad para justificar su maldad y continuar en la senda del pecado. Y este rechazo consciente de la verdad divina es lo que provoca la ira de Dios. No es que el hombre no pueda conocer a Dios, sino que en su pecado no quiere conocerlo, prefiriendo seguir sus propios caminos. ¡Qué terrible! Y esto ya nos lleva a nuestro quinto y último encabezado: la esperanza en medio de la ira.
¿Tenemos esperanza? Claro, Cristo el Salvador. Aunque Romanos 1:18 presenta la realidad de la ira de Dios sobre la impiedad y la injusticia. El contexto más amplio de la carta revela la solución provista por Dios, la justicia y la gracia que vienen por medio de Jesucristo. El apóstol San Pablo establece la urgencia del Evangelio, precisamente porque la ira de Dios es una amenaza real, presente, activa para los pecadores. Sin embargo, la ira no es el final de la historia. Romanos 3, versículo 21 al 26 muestra claramente cómo, a pesar de la justa ira de Dios contra el pecado, su justicia fue satisfecha en la cruz, donde Cristo tomó por sí la ira que merecíamos. La expiación cubre al hombre, cubre al creyente de la ira de Dios. La salvación ofrecida por medio de Cristo no solo nos libra de la ira venidera, sino que nos transforma en justos delante de Dios, nos justifica. La idea exegética central es que, aunque la ira de Dios se revela por el pecado, su gracia se revela más abundantemente en la persona y obra de Cristo. Amados hermanos, amadas hermanas en Cristo, el Evangelio es la única esperanza frente a la ira de Dios, aunque la humanidad está bajo condena debido a la impiedad y la injusticia. Nuestro amado de Dios bondadoso, en su amor misericordioso, ha provisto un camino de escape por medio de Jesucristo. El juicio y la ira son reales, pero Cristo vino a suplir esa ira en nuestro lugar. Y Pablo en Romanos nos enseña que la ira de Dios es una respuesta justa al pecado, pero también que Dios es justo y el que justifica a los que tienen fe en Cristo. Esto significa que aunque todos merecemos experimentar la ira de Dios por nuestros pecados, sin embargo, aquellos que confían en Cristo están cubiertos por su sacrificio expiatorio. La cruz es donde la justicia y la misericordia de este maravilloso Dios se encuentran. La ira de Dios, lejos de ser un tema para evitar en las iglesias, nos ayuda a apreciar la magnitud del sacrificio de Cristo. Jesús no solo vino a enseñarnos a vivir mejor o a ser un ejemplo moral, sino que vino a salvarnos del juicio que merecíamos, vino a salvarnos de la ira de su Padre. Esta realidad debiera provocar un profundo sentido de gratitud en usted y un asombro ante la gracia de Dios. Y además, es un llamado urgente a la fe. Aquellos que aún no han creído en Cristo deben ver la seriedad de su estado delante de un Dios santo, pero también la increíble oferta de salvación y vida eterna a través de Jesús. Para concluir este sermón de esta tarde, la ira de Dios es una realidad ineludible que surge de su santidad y su justicia. Y Romanos 1:18 nos ha mostrado que Dios no ignora el pecado ni la rebelión, sino que su ira está activamente rebelándose contra toda impiedad e injusticia. Y este pasaje nos confronta con la seriedad del pecado y nos deja sin excusa. ¿Saben por qué? Porque aún teniendo la verdad, el hombre ha decidido suprimirla. Sin embargo, la historia no termina aquí. ¿Por qué? Dirá usted. Porque la ira de Dios no es el final de su mensaje para la humanidad, sino el trasfondo que hace brillar con más fuerzas la gloria del Evangelio. En Cristo Dios proveyó el único medio para escapar de su justa ira. Y el juicio que merecíamos cayó sobre Cristo. Y en su sacrificio Dios satisface completamente tanto su justicia como su amor. En la cruz, el peso de la ira divina, fue absorbido para que nosotros, usted y yo, pudiéramos ser reconciliados con Dios y librarnos del juicio eterno. Esta verdad, amados amigos, demanda una respuesta para aquellos que han vivido suprimiendo la verdad. Es un llamado al arrepentimiento y a la fe. No podemos seguir ignorando la justicia de Dios ni postergar la decisión más importante de nuestra vida. Pero también es una invitación a la esperanza en Cristo.
porque en Él hay redención, vida nueva y un refugio seguro contra la ira venidera. Si ya somos creyentes, esta realidad debe profundizar nuestro agradecimiento y nuestra adoración, recordándonos diariamente el costo de nuestra salvación y la grandeza de la gracia de Dios. En última instancia, amados hermanos y hermanas en Cristo, el Evangelio no solo nos salva de la ira de Dios, sino que nos transforma, nos llama a vivir en justicia y verdad y adorar a Dios como se merece y a reflejar su amor y santidad al mundo, a un mundo que esta verdad nos impulse, amados hermanos, a vivir con una conciencia renovada de la gravedad del pecado y de la gracia incomparable que hemos recibido en Cristo. Que este mensaje te impulse. Tú que eres hermano en Cristo, tú que has creído en Jesús, que este mensaje te impulse a llevar a otros a Cristo para que puedan ser liberados de la ira presente y venidera. Que Dios te bendiga. Gracia y paz a cada uno de ustedes y nos vemos en otra cápsula teológica. Chao, chao.